Ya de vuelta, un bloque más de este espacio de Foro Empresarial, aquí por las pantallas de 5 Días TV en esta calurosa tarde de lunes 26 de octubre, compartiendo, como siempre digo, con entrevistados de primer nivel y temas también de primer nivel para todos ustedes del otro lado. Conversamos recientemente con la gerente comercial de las Torres Eminent, Celia Villasanti, digo bien, comentándonos un poco de este gran emblema que va a significar un estandarte de inversión a nivel inmobiliario que se viene en meses nada más, 2 años más y van a estar completas las dos Torres Eminent. Una ya está básicamente ocupada al 80-90% y la otra ya está vendida al 50%. Imagínense la inversión y el interés que tienen los inversionistas en esta empresa, en este producto de real estate, y por supuesto que también impulsa el desarrollo del sector inmobiliario. Pero ahora, por supuesto, Nadia, tenemos que hacer un corte total, pasar de un tema totalmente diferente a otro no menos interesante, importante y necesario de conversar en tiempos, digo yo, tan delicados como este, en medio de la pandemia, donde nos ha tocado tener que convivir mucho más tiempo en familia y donde, por supuesto, los cuidados que como integrantes de un núcleo familiar se deben de tener y que, bueno, siempre tuvieron que tenerse, pero ahora vamos a tener una especialista en el área de la niñez que nos va a comentar un poco y, ¿por qué no?, darnos también algunos consejos, algunos tips y conocimientos de la ley que quizás muchos paraguayos no tengamos en cuenta y debemos de tenerlos en cuenta, Nadia. Asimismo, muy claro como lo estás mencionando, las personas que estén atentas a este espacio informativo que vamos a estar compartiendo, porque vamos a tener no solamente un tema muy relevante, sino que, bueno, varias aristas que tocar y por sobre todas las cosas, esas soluciones inmediatas que estamos buscando para poder evitar ciertas situaciones, prevenir por sobre todas las cosas. Hay algunas que por supuesto no vamos a poder evitar, pero sí vamos a saber ya cómo direccionar a las personas. Ahora le invitamos a que nos acompañen a este siguiente espacio informativo. Bien, es momento, como ya les adelantamos, de pasar al siguiente tema. La recibimos a ella, la doctora, la abogada especialista en la niñez, Fátima Flor de Buccini, para hablar un poco de la importancia del relacionamiento en todos sus niveles, en todas sus aristas, en medio de la pandemia, en lo que es un núcleo familiar. Y ya la doctora nos va a comentar quizás algunos casos, algunos tips y, como ya decía, algunas aristas de la ley que quizás muchos desconocemos actualmente. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Y muchas gracias por este tiempo que nos brinda. Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. El tema que traen hoy ustedes a su programa es de importancia porque es como dijo un gran abogado y jurista, comprende varias aristas en el seno familiar, o sea, agarra, toma. Y entonces vamos a hablar hoy del relacionamiento en época de pandemia porque vinieron numerosos cambios que los profesionales del derecho en el área de la niñez tuvimos que manejar y también surgieron nuevas leyes. Totalmente, queremos conocer de todo un poco, porque si bien la pandemia marcó un antes y un después, en la familia también, porque me imagino antes papá y mamá se levantaban a las 5 o las 6 de la mañana, le dejaban a los chicos en la escuela y luego ya se encontraban al finalizar la jornada. Hoy día todo eso cambió y es justamente ese delicado relacionamiento el que también ha cambiado y me imagino que ha obligado a que nuevas normativas tengan que ser impuestas. Asimismo, antes que nada es importante aclarar qué significa un régimen de relacionamiento en el ámbito de la niñez. Significa el contacto, ¿verdad? Fluido que tenga el niño con el progenitor no conviviente, con un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad, que son los tíos, los abuelos, los primos, también con un tercero que no sea pariente, ¿verdad? Que son los padrinos, puede ser una niñera de muchos años con quien el niño creó un vínculo afectivo muy fuerte. La ley que rige el régimen de relacionamiento es el Código de la Niñez, que es la ley 1680/01. Esta ley fue modificada en el año 2018 trayendo normas muy innovadoras en nuestro ámbito. ¿Por qué innovadora? Porque justamente permite de que se introduzcan las demandas con regímenes de relacionamientos provisorios, ¿verdad? Como medidas cautelares, que es lo que pasó durante este tiempo de la pandemia, al cual tuvimos que recurrir como una herramienta para evitar esa alta carga emocional en los padres. Porque acuérdense que esto vino del día para la noche
y muchos niños quedaron justamente con el padre no conviviente. La ley, el decreto del Poder Ejecutivo al inicio, nada decía con respecto a qué pasaba en esa situación. Entonces se dieron numerosos casos de restituciones, ¿verdad? Donde el padre pedía el retorno del niño. Y también abrió, y digo yo abrió, abrió una nueva mirada de la familia, porque muchos padres comprendieron de que los niños no son objetos, ¿verdad?, en disputa, y los niños quedaron más tiempo con el padre no conviviente. Aparte de eso, o sea, creó una solidaridad en la familia, porque comenzaron también, como dijiste vos, a no ir a la escuela, a tener clase presencial, y acuérdense que es llevar a los chicos, dejarle, retirarle, hacer las tareas. Entonces, ¿qué pasó? Que papá y mamá pueden hasta ahora compartir esa tarea difícil. Y lo hablo del punto de vista educativo porque quiero que ustedes sepan que yo fui docente 22 años, es lo que me dio para abrazar esta jurisdicción que está muy llena de emociones, ¿verdad? Por eso que muchas veces no se comprende, pero está cargada de emoción. Entonces, con la venida de los dictamientos consecutivos del Poder Ejecutivo, nos encontramos con un problema que era, tenemos una resolución a mano, debemos cumplir, exigir el cumplimiento de ese régimen de relacionamiento. Entonces ya dependía más que nada, como le decía yo a los padres, era una cuestión de que cada padre tenía que resolver qué era lo mejor para su hijo en ese momento. Exponerle a un riesgo o asumir con responsabilidad, que está sobre todo su responsabilidad de mantenerlo en su salud. Estaba una solidaridad ante la sociedad también. Entonces los padres empezaron, muchos de ellos donde no hay verdaderamente, como dijo tu colega, mucho conflicto, entonces empezaron a conversar y a resolver entre ellos en ejercicio de la patria potestad. Ahora, aparece una figura muy importante hasta la primera fase, porque en mayo recién el Poder Ejecutivo hace mención a que los niños pueden ser trasladados siempre y cuando tengan una resolución judicial. ¿Qué significaba eso? Que los padres que tenían una resolución donde establecían las modalidades, que es normalmente, yo le retiro viernes, le retorno domingo, o le retiro en 3 semanas y le devuelvo otra vez a la casa, podían hacer uso de esas resoluciones. Antes de eso tuvimos que recurrir a la herramienta de la medida cautelar. ¿Y qué era la medida cautelar? Pedirle a la jueza que durante ese tiempo que no iba a haber un contacto físico de papá-niño o papá-familia nuclear ampliada, se dé un relacionamiento a través de las vías telemáticas, cualquiera, ¿verdad? Sea videollamada, Zoom, todo lo que nos trae la plataforma informática, ¿verdad? Y los juzgados se llenaron de ese tipo de juicios. Y con una acertada decisión, entonces los jueces disponían y dispusieron, porque hasta ahora existen, que hasta tanto el gobierno no decrete que se puedan movilizar, entonces que podían hacerse esas videollamadas, ¿verdad? También tenemos casos en que padres que eran médicos, enfermeros, o que estaban asociados a algún lugar donde debían prestar el servicio en forma continua y no fueron suspendidas, también tenían que recurrir a este uso de las videollamadas. O sea, no solamente los padres que tenían problemas por la cuestión de la cuarentena y de las normas impuestas a través de los numerosos decretos del Poder Ejecutivo, sino también padres responsables que al estar en la primera línea no podían acercarse a sus hijos, ¿verdad? También creo, esta pandemia hizo que la gente se vuelva más solidaria. La gente que vivía en casa, que no son de padres separados, también le dio una enseñanza de vida. Porque acuérdense, y es una realidad, que vivíamos a 100 kilómetros por hora tratando de traer el pan a la casa y no visualizábamos muchas cosas que pasaban en el hogar. Entonces también todo el día, esa vida cotidiana, diaria,
¿verdad? Al cual no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Hizo que el valor familia adquiera una relevancia mayor a la que siempre, a la que no siempre hubo, ¿verdad? Porque papá y mamá sentados con los hijos sentados a la mesa a la hora de almuerzo, a la hora de la cena, cosa que ya no se veía, porque verdaderamente el problema primordial radica hoy en día en las rupturas de los matrimonios por la pérdida de valores, ¿verdad? Se perdieron muchos valores, el amor, el de la solidaridad. A ver, esperamos un momentito. Creo que se perdió, se frizó la señal, doctora. No sé si usted nos escucha. Estas cuestiones técnicas que pasan normalmente al aire. Doctora, y seguimos conversando con ella. Ahí creo que la tenemos de vuelta, doctora. ¿No se escucha? Yo les escucho bien, no sé ustedes. Ahí ya la vemos y la escuchamos correctamente. De repente por la luz también hay un bajón, de repente parece también y con el tiempo, ¿verdad? No sé Así dónde me es. quedé, hasta dónde quedó grabado. Nos estaba comentando un poco los valores en la familia que, bueno, se han perdido. Sí, bastante, y eso vuelvo a repetir, esta pandemia nos trajo una luz de esperanza y una apertura otra vez en el diálogo. Los padres comenzaron a dialogar y a decidir qué era lo mejor, ¿verdad? Cumplir una resolución a rajatabla o cuidar a ese niño, a ese sujeto tan importante en la vida de los padres, ¿verdad? Y no exponerlos, ¿verdad? A una situación de riesgo en su salud. Porque normalmente en nuestro país los padres vivimos o con nuestros padres, otra vez con los abuelos, o sea, es normal. Y ahí existen las personas de tercera edad que estaban muy sujetas a esta ley de prevención, ¿verdad? Entonces yo decía, si al fin hay un problema y ocurre, ¿quién es el culpable? ¿El niño que vino de la casa o de la casa llegó? ¿Verdad? Entonces era toda una cuestión que ellos tenían que resolver. Yo les decía, resuelvan como padres. Yo no les voy a decir si van a cumplir o no van a cumplir, porque esa es una decisión de ustedes y una decisión muy adulta, de no exponerle a sus hijos a una situación que luego va a resultar desagradable y donde va a aflorar el problema. Otra vez, fuiste vos, no, vos tenés la culpa. Y entonces era, como digo otra vez, una cuestión de responsabilidad y solidaridad. Por sobre todas las cosas, doctora, y lo más importante es quiero hacer una consulta, como usted tiene una amplia, por supuesto, un amplio currículum relacionado con el tema de la niñez y más que nada saber qué tan afectado puede llegar a estar un niño en una situación así si los padres no se prestan a velar por el bien de esa criatura. Los casos que usted le tocó ver en medio de esta pandemia, si nos puede comentar. Y verdaderamente, como siempre digo, la vida en un niño no es igual a un adulto. Para nosotros, para ellos, un día no saben, no comprenden. Estamos hablando de los niños pequeños. No comprenden lo que es día, hora, meses. Entonces, muchos niños, al no contactar con sus padres, piensan que ellos le abandonaron, que no le quieren más. Por eso es importante y la implementación de esa tecnología que la misma Corte empezó a aplicar. Hoy en día nuestras audiencias son telemáticas también. O sea, ya no se da en forma presencial, evitando justamente, ¿verdad?, cualquier contagio. Y entonces los niños de repente empiezan a preguntar. Entonces era el momento de sentarse y conversar con ellos y explicarles, porque los niños entienden. Yo suelo ver en los videos por Facebook cómo ellos explican del coronavirus, ¿verdad? Dice el bichito, no salga porque el coronavirus. Entonces explicarle que ese es el motivo por el cual papá o mamá no se está relacionando, o los abuelos, porque los abuelos son referentes muy importantes para los niños también, ¿verdad? Y hay niños que veían a través de un vidrio, le veían a los abuelos o le veían a través de las videollamadas. Entonces, la conversación siempre tiene que ser franca y sincera, no solamente entre papá y mamá, sino también de papá a los hijos. Porque hubo una alta carga emocional para todos,
porque cambió la vida de todos nosotros. Porque nosotros que tenemos, yo tengo hijos grandes, pero también esa convivencia, y ahí me di cuenta, ¿verdad?, de que muchas veces damos importancia a cuestiones que no tienen la importancia de estar sentado con tu hijo en una mesa. Empezamos a cocinar porque todos aprendimos otra vez a hacer las recetas que pasaban, todos subimos un poco de peso también, ¿verdad? ¿Verdad? Pero es la realidad, o sea que Sí. mucha carga emocional en los niños. Y verdaderamente, como respondiendo a tu pregunta, ¿qué se vio a nivel judicial? En la niñez, durante toda la pandemia funcionaron los juzgados de la niñez. Entonces funcionaron justamente para que no se corte ese vínculo papá-mamá o mamá-hijos, ¿verdad? Y se hacían las medidas cautelares. La mayoría de los juzgados tuvo juicios de esta naturaleza. Todos tuvieron que resolver porque son juicios que por su, digamos, por su importancia deben ser resueltas a la brevedad posible, o si no, su esencia se pierde, ¿verdad? Pero pudimos hacerlo. Yo en mi experiencia tuve que hacer para un cliente médico, que él me dijo, le quiero con toda el alma a mi hijo, él no tenía problema irse, pero es exponerle, porque yo todo el día estoy atendiendo 20 a 26 pacientes que pueden estar con COVID. Entonces, ¿para qué? Entonces prefiero pedir un relacionamiento telemático, y tuvimos suerte que la mamá no tuvo problema en aceptar que se hace. Qué bueno, doctora, realmente. Ahora quiero pasar a otro tema, pregunta quizás un poco más delicada, pero creo que es necesario también conocer un poco al respecto. En todos estos meses han surgido más casos, me imagino, de abuso infantil también. La tasa de abuso infantil subió a un porcentaje, búscame por acá, te voy a decir exactamente porque saqué justamente para darnos cuenta que hubo no solamente abuso infantil, también tuvimos violencia doméstica. Aumentaron los casos y después fueron bajando en forma, digamos, gradual, pero bastante costó porque esa vivencia diaria que no tenía ya mucha gente, ese todo el día empezó, y entonces las discusiones y la falta de tolerancia que se ve mucho también, ¿verdad? Y no solamente porque son personas agresivas, sino la situación a muchos nos hizo pasar mal. El tener que cuidarle a la persona que vos le querés, que no quiera aceptar que está en la primera línea, que decirle tenés que usar el tapaboca, pelearte todo el día, ¿verdad? Son cuestiones que de repente no pasaban a mayores, pero sí, el abuso sexual subió en la cantidad. En julio luego teníamos un porcentaje altísimo ya de abuso sexual, de que verdaderamente era bastante preocupante. Y justamente son esas las excepciones en el régimen de visita que no se pueden cumplir, en los abusos y también los maltratos infantiles. Porque la gente te dice cuándo un padre no le puede ver a otro y cuando existen estos tipos de denuncias, ¿verdad? De que no se lo debe tomar a la ligera, sino que hay que tomarlo con pinza y hacer una investigación bien en bienestar de los niños, ¿verdad? Totalmente, doctora. ¿Y cuáles son otros proyectos, obviamente, con relacionamiento a las leyes, para poder cuidar a los niños, a esa infancia, a los futuros abogados, futuros doctores, futuros médicos, futuros presidentes, vicepresidentes, porque ellos son el futuro dentro de todo? Bueno, nos gustaría saber en qué paquetes están trabajando para poder seguir inyectando todo lo que tenga que ver esa protección para los niños. Siempre yo soy una profesional que utilizo mucho en la oficina de mediación del Poder Judicial. Y en esta pandemia, tal vez haya sido la que mayor o sea, la que mayor parte de los juicios que hice fueron de mutuo acuerdo. Me gusta mucho utilizar la herramienta de la mediación. ¿Por qué? Porque te lleva a que los padres tengan que decidir qué es lo que ellos quieren para sus hijos. Acuérdense que el juez es una persona, un tercero, que siempre va a mirar lo que mejor le convenga a ese niño, pero no es su papá. Son los papás los que en ejercicio de la patria potestad deben lograr, y son los que le conocen a sus hijos. Saben lo que les gusta, lo que no les gusta,
Entonces, yo utilizo mucho la oficina de mediación. Consiste, les voy a explicar cómo es. Uno va, pide una cita, le hace la invitación a que el otro padre asista y uno se sienta. Te puedes sentar 3, 4 veces también, o sea, 4 días, ¿verdad? Pero lo importante es que los padres salgan contentos y salgan con el acuerdo que ellos creen conveniente para sus hijos. Porque eso es lo importante, esa herramienta es la que estamos utilizando y la que el Poder Judicial también ofrece a los padres porque es gratuito, ¿verdad? O sea, no hay un pago que uno tenga que hacer por ir a utilizar las oficinas. Hay profesionales de primera en esa oficina que le ayudan a los padres porque son terceros imparciales. Nosotros somos abogados, soy abogado del padre, va otra abogada que va de la madre, o yo soy abogada de la madre y va otro abogado que es el padre. Pero el mediador es un tercero que no está ni a favor del padre ni a favor de la madre. Entonces lo que trata de hacer es lograr un intermedio, ¿verdad? Para salir con un acuerdo que convenga siempre al niño. Porque eso sí, tenemos que dejar de mirarle a los niños con una mirada adulto, sino de niño. Eso es categórico, doctora. La información que nos da es muy vital, importante recalcar. Este es un servicio o herramienta gratuita que tiene toda la ciudadanía por parte del Poder Judicial. Es cuestión de levantar el teléfono, preguntar, consultar y acercarse simplemente para poder recibir esta asistencia. Ahora, doctora, aprovechando todo el conocimiento, expertise que tiene en el área, ¿qué recomendaciones, qué consejos se le puede dar al padre, a la madre que está del otro lado y quizás esté pasando por una situación como esta o, por qué no, otras que se dan alternas a esa convivencia que hace mucho tiempo no se daba y que, bueno, obligatoriamente tuvieron que convivir después de tanto tiempo en medio de la pandemia, ya casi por un año? Y verdaderamente los conflictos se dan luego cuando hay una falta de comunicación o cuando esa ruptura se dio sin haberse conversado. Porque tenemos parejas que han terminado una relación en forma abrupta, sin conversación, y ahí aparecen los problemas. Cuando la relación termina de buena forma, se hacen los acuerdos sin problema, porque ellos lo que buscan los padres es que la niña sea la que menos sufra, porque los niños sufren muchísimo ante la separación de los padres. Ellos es como el luto, ellos tienen su periodo de luto, como les dicen los psicólogos. Entonces tienen que posicionarse siempre en la cabecita de esa niña o de ese niño. Digo de niño y niña porque los adolescentes ya están en otras cuestiones donde se les escucha, ¿verdad? No le podemos imponer demasiado, ¿verdad? Porque ellos ya tienen sus actividades. Ahora, tal vez, digamos, bueno, no tienen por la pandemia, pero ya son niños que tienen sus decisiones y hoy en día con la ley que es la 6083/18, la opinión del niño tiene mucho valor para la decisión de un juez. No es agarrarlo, alzarlo y llevarlo y que va a llorar nomás luego y después se va a callar. No, nada de lo que es forzado resulta en beneficio del niño. Porque el niño lo que le pasa es que esa situación nunca se olvida y le dice, vos cuando me buscaste, vos me hiciste, o sea, ese reclamo es lo que tenemos que evitar. Por eso digo que cuando son niños, entonces lo mejor es que papá y mamá miren qué es lo mejor para ese niño y buscar en eso llegar a un acuerdo y repito, en beneficio del niño. ¿Qué significa en beneficio e interés del niño? De que se haga lo que mejor en ese momento le conviene a ese niño. Porque no hay que olvidar que en la niñez no es nada definitivo. Todo es mutable a medida que el niño va creciendo y las circunstancias van cambiando. No es que yo hoy tengo una resolución, eso va a ser de por vida. No. El niño mañana puede decir, quiero pasar más tiempo con papá, quiero quedarme más días a dormir con papá. O viceversa, porque también hoy en día existen las convivencias que tienen las madres, los padres, los varones. Ya se rompió eso de que la mamá tiene que quedarse con el niño y tiene que ser ella la encargada de todo. Los padres responsablemente inclusive hoy optan por una convivencia compartida. ¿Qué quiere decir eso? No es mitad de tiempo cada uno como muchos piensan, sino que es la convivencia compartida, es la responsabilidad del niño en forma compartida, ¿verdad? Tal vez no sea, en una semana tiene 7 días, que no sea 4 y 3 o 3 y 2, pero que asuman
yo le llevo al colegio todos los días, el niño duerme en la casa de uno, el papá se encarga de llevarle, traerle, puede ser mitad de semana, o sea que hay un abanico de modalidades, pero se está implementando y para mí, yo soy muy de la convivencia compartida. Realmente para mí es una solución porque la responsabilidad papá y mamá es la misma. Perfectamente, doctora. En estos últimos segunditos que nos quedan, lastimosamente, el tiempo en televisión es así, apremia, pero nos encantaría que a esos padres que están tal vez pasando por esta situación les puedan traer un pequeño mensaje. Sí, de que antes que nada traten de lograr a través del diálogo un acuerdo que beneficie siempre al hijo que ambos decidieron traer al mundo. Un niño viene al mundo por decisión de los adultos y él tiene que sentirse amado por papá y mamá. Yo, como les dije, fui docente. Los niños que son niños problemas en la adolescencia son productos de padres separados muchas veces, donde no hubo armonía, la discusión. Y también muchas veces encontramos que se convierten en niños adictos o niños que les gusta tomar, o sea, no solamente consumir drogas, sino tomar alcohol, se escapan de las casas. Y nuestra ley hoy día ya no contempla la institucionalización, disculpe, me cuesta, pero son papá y mamá en casa, tenemos que solucionar ese problema, ya no es responsabilidad del Estado. Por eso es que depende mucho a qué arreglo puedan llevar para que tengan ellos una infancia y una adolescencia feliz. Asimismo, importantísimo y claro mensaje el que está dando doctora, asumir responsabilidades y buscar, por sobre todas las cosas, ese equilibrio en la convivencia, en ese relacionamiento mutuo dentro de un seno familiar. Queremos agradecerle por este tiempo que nos brindó, doctora, realmente muy ameno, conocimos a profundidad, estamos también adquiriendo un poco más de conocimiento acerca de las leyes y, bueno, el compromiso y responsabilidad que cada uno como ciudadano debe de tener dentro de su núcleo familiar. Agradecerle una vez más por este tiempo y, como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Cuando quieran, mucho gusto de haber estado con ustedes y existen muchísimos temas que toda la ciudadanía debería conocer en cuanto a los derechos de los niños. Cuando gusten y a sus órdenes. Buenas Excelente, tardes. muchísimas gracias, doctora. Que tenga buen resto de jornada. Bien, Nadia, con esto llegamos al final, lastimosamente, y tenemos que ir despidiéndonos. Totalmente, pero como siempre le invitamos a la repetición de este espacio que por supuesto a las 20 horas, así que ya saben, feliz inicio de semana para todos. Desde el foro vamos a estar conectados a partir de mañana a las 16. ¿Va a ser esta mañana, David? Será hasta mañana, gracias a todos por la compañía, gracias por la preferencia de siempre y nos reencontramos mañana con más información y temas de primer nivel. Chao, chao.